tal a todos y todas? Soy Sergio Domenech, del Colegio de Geógrafos de Aragón. Y esta es una nueva entrega de esas entrevistas de la serie de Geografía Profesional en el siglo XXI, con la que queremos sobre todo acercarnos a esa diversidad profesional de nuestra especialidad, con esos dos objetivos fundamentales. Por uno, inspirar a futuros geógrafos y geógrafas con ejemplos reales de a qué nos desempeñamos. Y el segundo, intentar respondernos a esa eterna cuestión cuando desde la sociedad u otros ámbitos profesionales se nos preguntan ¿a qué os dedicáis los geógrafos? Bien. Para intentar responder a estas preguntas, hoy tenemos la suerte, el placer enorme de conversar con un invitado al que vamos a pedir que se presente él mismo. Pues hola a todos y todas, soy Francisco, o Paco, si lo preferís, Espejo Gil, y soy geógrafo. Muy bien, Paco, pues por la proximidad yo voy a decirte Paco desde ya, ¿ok? Y lo primero que sí que me gustaría para arrancar esta entrevista es que nos contases brevemente un poco cómo surgió tu vocación, ¿no? Cómo te interesaste por la rama geográfica y eso, ¿qué te motivó, ¿no? a ser geógrafo? Cuéntanos. Pues es una vocación muy temprana con una plasmación muy tardía. En realidad, yo creo que muchos de los que, y eso creo que es una historia compartida y que en este ciclo de entrevistas se ha dicho muchas veces, muchos de los que nos hemos aproximado a la geografía hemos sido hasta cierto punto unos frikis de los mapas, ¿no? En ese sentido de viajar a través de los mapas, de inventar espacios, de ver el mundo a través de una representación cartográfica. Entonces, pues mi padre me regaló un globo terráqueo, que lo tengo aquí, por cierto, cuando yo tenía 5 años, ahí con la URSS y con el Sahara español incluso y tal, con todas estas representaciones geográficas. Y yo creo que fue la primera vez que me di cuenta del poder de un mapa, como para... el efecto combinado de un mapa de la imaginación de un niño es bastante poderoso. Y en ese sentido, pues siempre me ha encantado el tema de la geografía a través de la cartografía, que después luego se fue ampliando hacia las muchísimas otras dimensiones que tiene la geografía, que van obviamente mucho más allá de los mapas. Y aunque luego mi formación académica en un principio pues se orientó hacia la física y hacia la meteorología, pero lo cierto es que de una forma tardía floreció en la geografía y la verdad es que creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, el germen, por decirlo así, ¿no? Fue el uso de los mapas o de esa tradición que, por decirlo así, mamaste desde pequeño, ¿no? Pero luego te llegaste a la geografía por otros ámbitos, ¿no? Nos has dicho que llegaste con la física y la meteorología. Vale. No hemos dicho, ¿no? ¿Dónde te formaste? ¿Dónde estudiaste? Pues la carrera de geografía la estudié en Zaragoza. Yo entonces estaba trabajando en la Agencia Estatal de Meteorología, estaba destinado en el Centro Meteorológico Territorial de Aragón, Navarra y La Rioja, después Delegación Territorial en Aragón. Y la verdad es que coincidió la circunstancia de que tenía un trabajo a turnos que me dejaba bastante tiempo libre entre medias y coincidió la circunstancia de que otra compañera de allí del grupo de predicción había estudiado antes geografía, Carmen Díez, y después coincidió que estaba con otra compañera, con María Palomo, que también habéis entrevistado aquí, que nos planteamos la posibilidad de estudiar un poco la carrera a la limón y la verdad es que María pues tiene una trayectoria hasta entonces extremadamente parecida a la mía, con unas vicisitudes muy diferentes y la verdad es que los dos pues decidimos, aprovechando que estábamos a turnos, teníamos tiempo libre y tal, y aunque ya estábamos en la treintena, pues estudiamos la carrera y a plena satisfacción y de verdad estas cosas que igual si lo haces con 18 años no lo aprecias tanto que cuando ya luego lo haces, cuando teóricamente tienes un poco más de criterio y de juicio. Entonces digo lo de teóricamente porque tampoco me quiero venir arriba, pero sí es cierto que lo disfruté muchísimo y que, como he dicho antes, es una de las
es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que además luego ha modificado sensiblemente mi trayectoria profesional, el hecho de haber estudiado geografía. Ha añadido dimensiones que no tenía antes de estudiar geografía. Qué guay. Oye, pues ya que ha salido a colación, ¿no? El decir, mira, la carrera la estudié, pues, como tú bien has dicho, ¿no? Pues con una edad un poquito más madura. Y has nombrado, ¿no? que te ha influido en tu carrera profesional. ¿Cómo podrías describir, ¿no? esa influencia o cómo ha influido, ¿no? el estudio geográfico que adquiriste durante los años de carrera en Zaragoza para el desarrollo de tu profesión? Cuéntanos. La geografía es una estupenda carrera para compartimentar y amueblar la cabeza, en el sentido de que hay muchas disciplinas y te otorga una versión muy transversal de las cosas. Y eso por eso creo que no es ninguna tontería estudiar geografía cuando ya eres un poquito más mayor, en el sentido de que te añade nuevas dimensiones y puedes sacar probablemente más rendimiento. Eso no quiere decir que una persona con 18 años pueda estudiar, por supuesto que puede, y sin duda aprovecharlo y disfrutarlo. Pero cuando ya has visto más cosas, la capacidad que te otorga la geografía de verlas de otra manera y sobre todo de interrelacionarlas es muy importante y es muy grande. Entonces, en mi caso profesional de persona que estaba trabajando en el ámbito de la meteorología desde el punto de vista de una formación más física, pues la física es más potente, digamos, para lo que es el estudio de la meteorología, pero la geografía es extremadamente potente para el estudio de la climatología. Entonces, el ser capaz de incorporar esa perspectiva, a mí personalmente, profesionalmente, me ha servido mucho. Coincidió además en un momento profesional en el que ya dejé de trabajar a turnos, como he dicho antes, y pasé a trabajar en una sección que se llamaba Estudios y Desarrollos, donde se supone que teníamos que hacer más investigación climática, más meteorología de montaña, ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido, la potencia que otorga el haber estudiado geografía, y muy en particular en Aragón, donde se tiene una visión de la montaña, digamos, diferente a la que se pueda tener en Sevilla, por ejemplo, pues a mí me ha servido de mucho. Y luego pues ya mi carrera ha ido derivando hacia otros lugares un poquito más alejados de la meteorología, pero en el que también la geografía siempre ha dado la nota preponderante, probablemente, sí. Claro, has nombrado, Paco, conceptos como muy fundamentales, ¿no? Has hablado de montaña, trabajo en campo, has hablado de climatología, de meteorología. Luego yo puedo sospechar un poco en qué ámbito de la geografía podrías clasificarte, si tuviésemos que decir, ¿no? Porque estamos hablando ahora de la disciplina de la ciencia geográfica, pero bueno, si tuviésemos que, o si tuvieses, voy a lanzar la pregunta, si tuvieses que autoclasificarte como un tipo de geógrafo, ¿te adscribirías a algún campo laboral en concreto de la geografía más humanista, más física? Pues sí, la respuesta fácil y corta, y si esto fuera Twitter, pues pues te diría que sería más bien la geografía física por formación y tal, pero lo cierto es que luego ya he ido derivando más hacia los riesgos. Y los riesgos, sí, desde el punto de vista del sector de seguros y del seguro de catástrofes, que es donde trabajo actualmente, ¿no? Entonces, de lo que se da cuenta uno muy rápido es que no se puede disociar el peligro de lo que es el riesgo. El peligro es la parte física, pero como es más que bien conocido, la exposición de la vulnerabilidad es una parte humana. Entonces, bien es verdad que para el estudio de los peligros pues son procesos físicos y que llueve lo mismo sobre el mar que sobre Caspe, pero sí que es muy diferente los efectos de esa lluvia sobre el mar que sobre Caspe. Entonces, y en Caspe la diferencia es que hay personas. Con lo cual, la disociación entre geografía física y geografía humana, la verdad es que se diluye en cierto modo
y mucho más cuando ya estamos en un contexto de esta crisis climática que en realidad es antrópica, está causada por el hombre. Entonces, esos límites entre física y humana, la verdad es que se desdibujan y se borran bastante, tanto por los efectos como desde hace unas décadas por las causas también. Correcto. De hecho, a mí me pasó también durante la carrera, porque tengo bastante similitud, ¿no?, con tu perfil. A mí una de las interrelaciones en donde la geografía cobraba más sentido sí cabe era precisamente, ¿no?, en la estimación de riesgos y evaluación, en donde el factor naturaleza físico contra el humano pues tienen en esa faceta la máxima representación. Así que me permite, ¿vale?, esta reflexión, ¿no?, que has sacado un poco de que tu carrera profesional ha ido derivando, ¿no?, desde lo que sería pues la rama más física, luego a la predicción o el estudio, ¿no?, de los peligros y de los fenómenos meteorológicos, y ahora en el sector más del seguro. Si tuviese que mirar hacia atrás un poquito, ¿vale?, en esa trayectoria profesional, ¿podrías decirnos o podrías elegir una faceta o un proyecto de toda tu carrera en donde te hayas sentido más realizado como geógrafo? Es decir, pues mira, este proyecto lo recuerdo con con muchísimo cariño, o no sé, este viaje que hice pues en colaboración con la Universidad X. La verdad es que hay unos años ahí muy bonitos, porque fueron justo después de terminar la carrera. Cuando pasé a trabajar en estudios y desarrollos en la delegación de Aragón, en los que se pudo continuar el trabajo que habían hecho otros grandes meteorólogos de allí y dar una profundidad tanto del estudio de series climatológicas. Por ejemplo, estuvimos completando series climatológicas que tenían lagunas y generamos una serie homogénea para todo Aragón, Navarra y La Rioja, que permitió por primera vez hacer unos informes climatológicos mensuales de si el mes había sido frío, húmedo, lluvioso, seco, extremadamente seco, tal. Todo eso lo desarrollamos ahí por primera vez. Aparte de esa homogeneización de la serie de Aragón, Navarra y La Rioja, estudiamos tendencias climáticas y empezamos a ver las tendencias de observatorios como por ejemplo Daroca en la provincia de Zaragoza, que tiene una serie pues que ahora mismo tiene 115 años de antigüedad y además donde nunca se ha movido del sitio. Y a diferencia de un observatorio en el centro de Zaragoza o en el centro de Madrid, cuyas circunstancias, cuyo ambiente circundante ha cambiado mucho y eso supone una modificación de la tendencia, no por la tendencia macroclima, sino por la micro de la ciudad, pues Daroca la verdad que lleva muchos siglos siendo igual de grande que es aproximadamente y esa serie es extremadamente representativa. Pues por ejemplo, el estudio de todas esas series sirvió de mucho. También otro proyecto muy bonito que empecé y luego ya me vine a Madrid fue el tema de crear una base de datos conjunta para el Pirineo, porque cuando estábamos representando los datos en AEMET, pues parecía que el Pirineo era un acantilado de 3.000 metros de altura y en el lado francés pasaba lo mismo, las series acababan ahí abruptamente y no se había hecho una base de datos homogénea a los dos lados de la frontera que permitiera pues interpolar y ver las singularidades climáticas de diferentes partes. Y ese fue un trabajo que lanzamos dentro de una iniciativa transpirenaica, que era el Observatorio del Cambio Climático en los Pirineos, y en los que pues, dentro de AEMET participé. También participó la Universidad de Zaragoza y el grupo de José María Cuadrat, también participó el IPE, etcétera. Entonces, fueron, la verdad, proyectos muy, muy bonitos en aquella época y que los recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Por hacer cosas que no se habían hecho todavía y que, sin duda, si no hubiera estudiado geografía, pues obviamente no se hubieran podido hacer. O yo no los hubiera podido hacer, por supuesto. Y además, proyectos, corrígeme si me equivoco, Paco, de una enorme aplicabilidad, ¿no? Porque al final todos esos estudios territoriales, tanto los transpirenaicos como los de Daroca o cualquier otro estudio, ¿no?, siempre luego te permiten hacer
o interpolaciones o proyecciones, ¿no? Y tomar las mejores decisiones. El estudio se había abordado, ese tipo de estudios, por supuesto que se había abordado de una forma científica y que había atlas climatológicos, etcétera. Lo que quizá no se había hecho era una aplicación práctica, pues para decir si marzo del año 2015 había sido frío o seco o cálido o qué. Entonces, en ese sentido, pues sí que le dimos una utilidad operativa al tema. Vamos, podemos decir que estás bien orgulloso de los valores, ¿no?, que has podido aportar al menos en este pequeñito mundo. Ya digo, una cosa bastante pedestre, pero desde luego aplicable, que es lo que se trata. Sí. Vale, eso, por decirlo así, han sido como tus logros, ¿no?, durante la carrera, que a lo mejor pues, recuerdas con mayor cariño. Pero ahora yo te quería lanzar una pregunta, ¿vale? En vez de mirar hacia el pasado, vamos a mirar un poquito hacia el futuro, ¿vale? Y no con esto quiero hablar de escenarios de cambio climático, ni mucho menos. Sí, sería muy deprimente. Podríamos, pero a lo mejor eso da para una mesa de debate, ¿no? Especialmente en una entrevista de tú a tú. No, quería simplemente a ver si nos podías contar, ¿no? Si es que tienes en cierne, ¿no?, en un corto o medio plazo, algún proyecto profesional cercano que a lo mejor te ilusione o que no tenga que ver, ¿no?, con el tema a lo mejor a lo que te dedicas, pero que sí que tenga esa proyección geográfica o esa aplicabilidad. No lo sé. A lo mejor tienes algo en mente que puedas compartir y que a lo mejor pues pueda inspirar también, ¿no?, a futuros geógrafos o estudiantes. No lo sé. Pues bueno, mi historia profesional, después de estar en AEMET, luego ya me vine a Madrid, estuve trabajando en relaciones internacionales en AEMET durante 5 años y luego el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una aseguradora pública, la que paga los desastres y, por ejemplo, las inundaciones de Zaragoza de julio del año pasado, pues esas inundaciones, todos los bienes asegurados las paga el consorcio, o la erupción volcánica de La Palma, o el terremoto de Lorca, o cada vez que hay viento un poco más fuerte de 120 km/h, etcétera, etcétera. Bueno, pues en 2015 paso al consorcio como experto del área o como responsable del área de riesgos naturales. Y en el año 2018 pues paso a ser su director de estudios y relaciones internacionales. Entonces, dentro de eso, y ahora en concreto, una de las cuestiones que son más importantes a la hora, por ejemplo, de analizar los riesgos es tener datos de los daños que se producen. Y nosotros en el consorcio tenemos muchos datos, porque el consorcio existe desde hace 70 años y tenemos datos geolocalizados desde hace unos 25 o 30 años, donde sí que sabemos la cuantía, sabemos dónde se produce. Pues en nuestra subdirección pues llevamos tiempo explotando esos datos. Desde hace un par de años, además, tenemos con el mismo nivel de detalle la exposición y entonces estamos haciendo unos estudios de tasa de siniestralidad, es decir, sobre el capital que hay asegurado en este código postal, cuánto se daña por inundación o cuánto se daña por viento o cuánto se daña por tal. Entonces, nos aporta una visión bastante potente, geográfica, por supuesto, de dónde el peligro, el riesgo en general es más alto. En una visión homogénea para toda España, porque claro, antes sabíamos que pagábamos mucho en Zaragoza, pero claro, porque en Zaragoza hay mucho capital asegurado. Pero en el momento en que tú correlacionas lo que hay expuesto con lo que se daña, resulta que el riesgo de inundación es muchísimo más alto en Alfajarín que en Zaragoza, por ejemplo. Hecho real. Entonces, pues este tipo de estudios los estamos compartiendo con todas las confederaciones hidrográficas y con todos aquellos ayuntamientos, con todas las personas que gestionan el riesgo con la finalidad de reducirlo. Es decir, mira, en Alfajarín hay un problema, haz algo al respecto. O en este barrio de tal hay un problema, hacer algo al respecto. Entonces, en ese sentido, ese es un proyecto muy bonito que estamos haciéndolo, entre otras cosas, porque tengo la suerte de contar con un nuevo geógrafo en mi equipo. Y gracias. Y eso, pues, la verdad es que hemos ganado, la parte de estudios ha ganado bastante potencia y sobre todo
el ser capaz de compartir esa información con los que tienen algo que hacer al respecto de disminuir el riesgo. Al fin y al cabo, y ahí obviamente yo no soy experto, ¿no? Pero si de algo tenemos que saber es de aprender de lecciones, ¿no? Es decir, miremos para atrás para intentar corregir, ¿no? Y predecir, sobre todo reducir, porque al fin y al cabo los bienes son los que son, pero bueno, siempre se pueden hacer algún tipo de medidas que puedan reducir, ¿no? la exposición. Reducir la vulnerabilidad, efectivamente, porque la exposición está y lo ideal sería no aumentar más la exposición y en esto tenemos una suerte desigual, pero por lo menos ya que lo que está expuesto pues no sea tan vulnerable en ese sentido. Sí. Oye, y has dicho, ¿no?, que se incorporaba precisamente al grupo de estudios un nuevo geógrafo. ¿Me permites que te lance una pregunta, ¿no? ¿Por qué un geógrafo y no otro especialista en el territorio? Es decir, ¿qué crees que como profesionales podemos aportar? Y en este caso, vosotros desde el consorcio habéis considerado este perfil para la incorporación en vuestro departamento. ¿Cómo podríamos destacar, ¿no?, la valía de estos profesionales frente a otros? En mi caso yo lo tenía claro, o sea, en el sentido de tanto por afinidad profesional, porque sabía que iba a ser mucho más fácil trabajar con alguien que fuera a entender mi idioma, digamos, en ese sentido, y la verdad es que ha resultado fácil. La solicitud cuando sacamos el puesto de trabajo no se ciñó exclusivamente a geógrafos, sí que había más rangos profesionales y sí que se presentó más gente de otros ámbitos, pero lo cierto es que el geógrafo estaba ahí desde el minuto cero. O sea, yo tenía claro que ese era un perfil que perfectamente podía ocupar un geógrafo como realmente se ha demostrado, ¿no? ¿Y qué es lo que puede aportar un geógrafo? Pues yo creo que es esa visión holística y esa capacidad de relacionar conceptos y ponerlos en el espacio. Es decir, un geógrafo nunca va a saber más economía que un economista, ni más geología que un geólogo, ni más biología que un biólogo. Un geógrafo no debe aspirar a ser más papista que el Papa en el sentido de lo que es la lineatura de cada una de esas ciencias, pero la ciencia geográfica tiene un superpoder con respecto a las demás, que es esa capacidad de relacionar unas cosas con otras y es esa capacidad de aterrizarlo sobre el territorio. O sea, en AEMET nos pasaba, o sea, había gente que sabía muchísima meteorología y muchísima física, pero a la hora de aplicar eso sobre un territorio, María Palomo lo comentaba en la entrevista, cota de nieve por encima de tal. Bueno, sí, ¿y eso qué quiere decir? ¿De esto qué puerto me corta? ¿Qué ciudad me machaca? ¿Qué aeropuerto cierro? Entonces, esa capacidad de aterrizar un concepto de una ciencia más o menos etérea y muy alejada probablemente de la vida de la gente en algo mucho más operativo y mucho más práctico, eso lo aporta la geografía. Y ese es un superpoder, como digo, de broma. Un superpoder que no podemos ni clasificarlo, ¿no? No, a ver, creo que intrínsecamente hemos estado hablando, ¿no?, de que al fin y al cabo estamos hablando de diferentes variables, de cómo en el territorio se interrelacionan y demás. Y es cierto que, obviamente, una de las herramientas, ¿no?, que entiendo que en el consorcio y en AEMET trabajáis serían pues, con herramientas básicas de cartografía o de sistemas de información geográfica y teledetección, ¿correcto? Más allá de estas técnicas, ¿vale?, como, por decirlo así, oportunidad tecnológica, me gustaría preguntarte si tú, Paco, ¿vale?, puedes pensar o creer en algún reto, en alguna oportunidad que a lo mejor pueda venir de aquí a futuro para los próximos años y que a lo mejor, pues bueno, los que nos estén escuchando pues puedan decir, oye, mira, pues es que yo como geógrafo quiero hacer, no sé, inteligencia artificial aplicada a la predicción de, no sé, mareas o terremotos, no lo sé. Tú, desde tu experiencia, obviamente, ¿cuál crees que podría ser una oportunidad para los futuros geógrafos en esos próximos años? Cuéntanos.
Yo creo que la oportunidad es en ser conscientes de eso, en ser conscientes de la capacidad que tiene la geografía de interrelacionar cuestiones y de ver cosas que no ven otros profesionales porque carecen de esa visión territorial de sus ámbitos. La inteligencia artificial es un ámbito, para empezar, yo no me siento autorizado para hablar del tema porque, para empezar, soy bastante chapado a la antigua, no es que esté en contra, porque es que además sería absurdo, esto es una tendencia, es como estar en contra de los coches híbridos, pues mira, que los coches ya son híbridos. Pues es un poco absurdo intentar estar en contra. Lo que sí que es verdad es que cualquiera le podrá decir, si no le puedo decir ya, que sí, a alguien, píntame un mapa o a ChatGPT o a la aplicación que sea, píntame un mapa de los caramelos que se venden en España, ¿vale? Pero la capacidad de interpretar eso y, sobre todo, si eso que se está diciendo, si los caramelos tienen sentido o te está cogiendo solo las piruletas y no los caramelos, eso creo que no se debería otorgar a una herramienta que lo que es la inteligencia artificial, la capacidad de decisión última. En ese sentido, pienso que la geografía y los geógrafos tenemos que ser capaces de hacernos valer para de la misma manera que el que haga música se tendrá que hacer valer en el sentido de que lo que compongo yo es mejor que lo que compone la inteligencia artificial, ¿no? Pero en ese sentido, no deberíamos poner demasiado peso en lo que es la herramienta, aunque saber utilizarla, por supuesto, y sobre todo aplicar el conocimiento de una manera interrelacional y holística, que creo que falta, que creo que muchas veces la ciencia ha evolucionado hacia una superespecialización y que pues en AEMET había gente que desarrollaba los 30 años de su trayectoria profesional modelizando el factor del suelo en las temperaturas, por ejemplo. Hay gente que está modelizando escorrentías fluviales en otros ámbitos, etcétera, etcétera. Y está muy bien, esa gente hace falta y nadie modeliza el suelo ni calcula la escorrentía como ellos. Pero lo que sí que podemos hacer los geógrafos es contextualizar la escorrentía en daños de inundación, en procesos de interceptación fluvial, por la masa boscosa, por el tal. O sea, hay un montón de cosas que sabemos que en geografía que no es A más B, no sé qué, sino que hay un montón de factores y resulta que como sabemos un poquito de todo, esa capacidad la tenemos y yo iría, si tengo que hacer una recomendación, es esa, no desdeñar la capacidad de interrelacionar cosas y poner cosas en contexto, que es algo muy intrínseco de la geografía y que es algo que no tienen otras ciencias y que ese es el punto ganador. Has dado, yo creo que en el kit de la cuestión, porque al fin y al cabo, como analista, ¿no? No puedes quedarte solo con el dato, con lo que te resulta del programa o de un modelo, sino que al fin y al cabo, como profesional del territorio, eres capaz, ¿no?, de interrelacionar, de poder estudiarlo más en profundidad y sacar conclusiones más allá de lo que es una salida gráfica o un dato, ¿no?, de un software. Uh-huh. Bueno, Paco, ya por último, ¿vale? Vamos a ir terminando la entrevista. Sí que me gustaría, como nos has comentado un poco de tu trayectoria y de tu perfil profesional, si nos pudieses decir, ¿vale?, si se te viene a la idea alguna persona que nos pudieses recomendar para, bueno, pues volver de nuevo a contactar con él o con ella y hacer otra pequeñita entrevista. No sé si tienes en mente algún colega para poder seguir trabajando con este programa de entrevistas. Pues hemos hablado de clima, hemos hablado de montañas, hemos hablado de ambiente y yo creo que hay un geógrafo de Zaragoza, se llama Roberto Serrano, que trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología, en el CSIC, que tiene una trayectoria brillante
y que sería un perfecto candidato a este tipo de entrevista. Y seguramente su perfil también sería muy interesante para el resto de los profesionales. Pues genial. Paco, oye, pues tomamos nota, ¿vale? Intentamos contactar con Roberto a ver si acoge nuestra propuesta. Y por mi parte, poco más, agradecerte tu tiempo, ¿de acuerdo? Me ha parecido que tienes una trayectoria fantástica, ojalá sirva de inspiración, ¿vale? Para otras personas. Y que muchísimas gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que la trayectoria, de predefinir una trayectoria siempre es una tarea que está bien como objetivo, pero uno puede querer ir a Huesca y acabar en Teruel. Lo importante es disfrutar del camino e intentar ser lo más coherente posible con uno mismo y con lo que nos han enseñado. Y en ese sentido, pues contento. Pues nosotros igual, de tenerte aquí y que seas un estupendo profesional. Un placer, Paco. Pues nada, un abrazo, gracias.